Hola a todos, el día de hoy vamos a dar lectura a un artículo de los Archivos de Cardiología de México. Está en su edición del 2011, correspondiente al tema de hemorragia mayor a la vital, algo bastante común, frecuente en la práctica de la cirugía cardíaca. Es de Sergio Arrevalo Espinosa, Raúl Izaguirre Ávila y Valentín Herrera Alarcón y otros colaboradores. Definición. La definición de hemorragia mayor a la habitual es muy variable, ya que diversos autores difieren en la relación con la cantidad y el tiempo del sangrado permisibles. También se le conoce como hemorragia normal, excesiva o microvascular. En realidad, la hemorragia es un episodio esperado luego de la práctica de una operación cardíaca, siempre que no rebase ciertos límites en términos de cantidad y tiempo. Sin embargo, cuando la hemorragia supera estos parámetros, se la debe considerar una complicación. Es entonces una hemorragia mayor a la habitual, un término que aceptó de manera uniforme el grupo de expertos que participó en el panel. Con base en la evidencia publicada disponible y en el consenso del grupo, se estableció que en presencia de esta complicación era necesario tomar medidas para controlarla. De acuerdo con los siguientes criterios, hemorragia sería mayor a 300 mililitros la primera hora después de la intervención, mayor a 200 en la segunda y mayor a 100 en la tercera hora en adelante. Hay que considerar que esta complicación solo se presenta en las primeras 24 horas posteriores al acto quirúrgico y de manera más específica en las primeras 12 horas cuando se la identifica y se trata. Una característica de la hemorragia mayor a la habitual es que que puede ser secundaria al manejo quirúrgico o a la reexploración del paciente, por lo que pueden reconocerse causas quirúrgicas y causas médicas o por coagulopatía. Los pacientes se incluyen dentro de las causas quirúrgicas si al momento de la restauración se identifica un sitio específico de sangrado y puede controlarse por medios quirúrgicos y se reduce más del 80% del gasto de las ondas torácicas. El control quirúrgico se definió como la aplicación de suturas, cauterio eléctrico o sellador de fibrina para uno de o más puntos hemorrágicos. La hemorragia microvascular es un sangrado difuso sin una fuente quirúrgicamente corregible y a simple vista la sangre no coagula. Etiología. Las causas de la hemorragia mayor habitual después de un procedimiento cardíaco son diversas y pueden relacionarse con la complejidad quirúrgica, el uso de heparina, antiplaquetarios y anticoagulantes durante la operación, la coexistencia de aberraciones hemostáticas múltiples que se pueden que se producen durante el bypass cardiopulmonar, la lesión de la pared de los vasos durante la intervención y la calidad del tejido subyacente posterior al procedimiento quirúrgico. También pueden intervenir defectos adquiridos de la hemostasia, entre ellos la coagulopatía por hipotermia, hemodilución o fibrinólisis anormal, contribución anormal de las plaquetas a la hemostasia debido al consumo previo de antiplaquetarios, activación de las plaquetas por el circuito del bypass, consumo o pérdida de plaquetas. A pesar de la reversión completa de la heparina y la administración de agentes antifibrinolíticos, el sangrado excesivo todavía ocurre. La hemorragia mayor a lo habitual se ha vinculado con una duración de la circulación extracorpórea mayor a 2.5 horas o 150 minutos, procedimientos repetidos o combinados, disfunción renal, edad avanzada, área de superficie corporal pequeña y utilización de anticoagulantes o antiplaquetarios. Después de la demostración del beneficio de la ASA en el curso de la isquemia aguda y el infarto al miocardio, el cirujano debe enfrentar el riesgo incrementado de encontrar un sangrado mediastínico en la cirugía de revascularización miocárdica. La hemorragia mayor a la habitual posoperatoria resistente al tratamiento complica un número significativo de procedimientos de la cirugía cardíaca e incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad. Existen medidas convencionales que afectan la hemostasia, desde la reexploración quirúrgica hasta la administración de productos sanguíneos. En algunos casos, la hemorragia intratable persiste y ello obliga a instituir alternativas de tratamiento. Las causas pueden dividirse como sigue: causas de la hemorragia relacionadas con el paciente, causas de la hemorragia relacionadas con el procedimiento, causas de la hemorragia relacionadas con el médico y causas de la hemorragia relacionadas con fármacos. Dentro de las primeras, que son las causas de la hemorragia relacionadas con el paciente,
son los pacientes que tienen trombocitopenia, es decir, número de plaquetas menor a 50.000 con una respuesta excesiva al ácido acetilsalicílico u otros fármacos antiplaquetarios. Se manifiesta por pruebas de función plaquetaria anormal, tiempos de sangrado prolongado y defecto cualitativo de las plaquetas. Constituye a un grupo de individuos con elevado riesgo de hemorragia, por lo tanto, las técnicas de conservación de la sangre tienen la mayor importancia en la cirugía de ese tipo de enfermos. El siguiente son las causas de hemorragia relacionadas con el procedimiento. Corresponden sobre todo a procedimientos de reintervención urgentes o que requieren la inducción de hipotermia. En el caso de la cirugía de revascularización coronaria en la que se han utilizado dos arterias mamarias, la tasa de hemorragia es mayor que en los procedimientos que se emplea solo una mamaria o bien el de injertos venosos de safena. Asimismo, el reemplazo valvular aórtico con autoinjerto pulmonar, procedimiento de Ross, es técnicamente una operación más difícil, con una tasa mayor de sangrado y necesidad de realizar una restauración quirúrgica y una tasa más elevada de mortalidad. La disfunción hemostática y las anormalidades de la coagulación concomitante son comunes en sujetos sometidos a la reimplantación de dispositivos de asistencia ventricular o corazones artificiales. El siguiente son las causas de la hemorragia relacionadas con el médico. Las prácticas quirúrgicas difieren ampliamente y pueden influir en la hemorragia perioperatoria y la necesidad de efectuar una transfusión. Existen diferencias en la aplicación consistente de criterios homogéneos para el uso de sangre en el preoperatorio entre médicos y distintos centros hospitalarios. Algunas medidas son conservadoras y otras son liberales para su empleo. Las diferencias en los patrones de prácticas relacionadas con el reconocimiento, la corrección y la exploración en el caso de una hemorragia postoperatoria excesiva también contribuyen a la amplia variedad del uso de los productos sanguíneos. El que sigue son las causas de la hemorragia relacionadas con los fármacos. Es razonable suspender las teniopiridinas de 5 a 7 días antes del procedimiento quirúrgico para limitar la pérdida de sangre y las necesidades de transfusión, aunque es necesario tomar precauciones al suspender súbitamente los antiplaquetarios en pacientes portadores de stent liberadores de fármacos. Esto puede precipitar trombosis de stent, por lo que el equipo quirúrgico debe instituir medidas para evitarlo. Lo anterior puede incluir hospitalización del paciente y el cambio de la teniopiridina por un inhibidor 2B o 3A de acción corta por los pocos días antes de la intervención. Es razonable discontinuar los antiplaquetarios de baja intensidad como el ácido acetilsalicílico en pacientes selectivos y sin síndrome coronario agudo antes de la operación con la esperanza de que la transfusión sanguínea sea reducida. Muchos fármacos antiplaquetarios y antitrombóticos de alta intensidad como el activador tisular del plasminógeno, la streptocinasa, las heparinas de bajo peso molecular y los inhibidores de los receptores ADP, también como inhibidores directos de la trombina y los inhibidores de las glucoproteínas plaquetarias se relacionan con un incremento en la hemorragia de la cirugía cardíaca, de la cirugía de corazón. En consecuencia, está indicado suspender estos medicamentos su tiempo razonable, de 5 a 7 días antes de la intervención, de acuerdo con su vida media y su capacidad de revertir sus efectos. La heparina no fraccionada es el único fármaco que sí puede suspenderse inmediatamente antes de una operación. Valoración hematológica preoperatoria. Si se toma en cuenta la hemorragia medial habitual es la primera causa de morbilidad de la cirugía cardíaca, que se indican productos sanguíneos en un 30% por lo menos de los pacientes sometidos a una revascularización coronaria y que la causa es multifactorial. Los grupos hospitalarios que atienden a estos pacientes deben identificar en su evaluación preoperatoria a los sujetos con alto riesgo de sufrir sangrado, ya que requieren una evaluación preoperatoria por un hematólogo y las medidas necesarias para evitar el sangrado, reducir sus efectos y prevenir las medidas terapéuticas de una forma dirigida. También es necesario documentar en el expediente clínico del paciente esta valoración y las medidas instituidas con la finalidad de prevenir una mayor morbilidad y mortalidad en este grupo de individuos. Por lo tanto, deben identificarse en el preoperatorio a las personas con alto riesgo de,
con alto riesgo y aplicar medidas efectivas en términos de costo para solicitar formas de conservación de sangre. Se considera pacientes de alto riesgo de hemorragia mayor al habitual los sujetos con problemas hematológicos conocidos, con alteraciones de exámenes de laboratorio, operaciones cardíacas de reintervención, procedimientos urgentes, personas en quienes se anticipa una circulación extracorpórea prolongada, mayor a 150 minutos, individuos sometidos a hipotermia profunda, procedimientos quirúrgicos complejos como revascularización coronaria con recambio valvular, cirugía de aorta doble valvular en sujetos con congestión hepática crónica y pacientes programados para la colocación de dispositivos de asistencia ventricular o corazones artificiales, en individuos en quienes no pueden suspenderse los antiagregantes plaquetarios potentes. En este grupo particular de pacientes debe existir un protocolo de atención que incluya al hematólogo y acate las indicaciones para minimizar esa complicación. Criterios para reexploración por sangrado. Los sujetos que tienen criterios para respiración por sangrado son aquellos que experimenten mayor a 500 mililitros en la primera hora, mayor a 400 mililitros por hora por 2 horas consecutivas o mayor a 300 mililitros por hora por 3 horas y también mayor a 200 mililitros por hora en las primeras 4 horas. Para ello es preciso primero corregir las anormalidades de coagulación. La mortalidad y morbilidad en sus enfermos son mayores, dado que se exponen a un mayor número de productos sanguíneos, una mayor incidencia del síndrome de bajo gasto cardíaco, insuficiencia renal, tiempo de ventilación mecánica, sepsis, estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos y una mayor mortalidad, hasta 5 veces más que la mortalidad esperada según las publicaciones. Diagnóstico. Pruebas de coagulación convenientes. La hemorragia es a menudo etiológicamente multifactorial, pero se consideran los siguientes criterios para establecer una causa originada en defectos de la coagulación. Tiempo de protomina. El TP-INR debe ser mayor a 15 segundos o 1.5 veces el control normal. El tiempo parcial de tromboplastina, TPT o tiempo de tromboplastina parcial activado, debe ser mayor a 55 segundos o 1.5 veces el control normal. El recuento de plaquetas menor a 100.000 si hay hemorragia o de 50.000 si no lo hay. Fibrinógeno menor que 50 miligramos por decilitro o menor a 50 a 100 si es refractario al uso de plaquetas y plasma fresco congelado. Nivel de dímero D, que es un producto de la degradación de la fibrina. Su presencia indica un proceso de fibrinólisis posterior a una trombosis y su valor normal no debe ser mayor a 500 nanogramos por mililitro. Los productos de la degradación del fibrinógeno o PDF, proteínas X, Y, D y E, que son fragmentos proteínicos solubles formados por la acción proteolítica y la plasmina sobre la fibrina y el fibrinógeno y que dañan profundamente el proceso hemostático, son una causa principal de la hemorragia en la coagulación intravascular y la fibrinólisis. Su elevación indica normalidad en los valores normales y no debe de ser mayor a 5 microgramos por decilitro. Las pruebas estándar que deben solicitarse en todo paciente programado para una operación de cirugía cardíaca en el posoperatorio inmediato que sirven para identificar alteraciones comunes de la coagulación son el TP, el TPT, plaquetas y fibrinógeno. Todas estas alteraciones hemostáticas deben interpretarse en el contexto del paciente con hemorragia mayor a lo habitual si no hay hemorragia. No debe de intentarse la corrección de esas anormalidades de laboratorio. Si no hay hemorragia, no hay intentos de arreglar. Bueno, hay unas tablitas que resumen todo lo que ya comenté. Ahora también habla de la tromboelastografía. Es el método que cuantifica las propiedades viscoelásticas de la sangre. El tromboelastograma es un dispositivo computarizado que determina las propiedades viscoelásticas de la sangre de una forma dinámica y global, ya que documenta la integración de las plaquetas con la cascada de la coagulación. Esta prueba se realiza in vitro y emplea una cubeta o copa en la cual se depositan 0.36 centímetros cúbicos de sangre, la cual se gradúa y previamente
Se gradúa previamente de acuerdo con la temperatura del paciente durante un periodo de 10 segundos. La muestra se somete entonces a un proceso de rotación y oscila a 4,45 grados. La sangre depositada en la copa se encuentra en contacto con un pin, el cual se halla suspendido libremente dentro de la muestra y que a su vez es conectado con el extremo distal a una guía o cable de torsión que lo hace girar. A medida que la sangre se coagula, modifica la resistencia del pin. Esas variaciones obtenidas son las características del coágulo y su etapa evolutiva la registra en un transductor electromecánico que convierte la rotación del pin en una señal eléctrica y documenta así las distintas etapas de la coagulación, es decir, la formación de la fibrina y la retracción del coágulo, la agregación plaquetaria y también la lisis del coágulo. Las diferentes etapas de la coagulación se verifican en sus respectivos momentos durante el uso de las siete variables: R o tiempo de reacción, K o tiempo de coagulación, ángulo alfa, MA o amplitud máxima y LY30, GE índice de coagulación. El uso del tromboelastógrafo es una práctica muy útil, dado que puede utilizarse en quirófano y también en unidades de cuidados intensivos. Sus resultados se obtienen en poco tiempo y permite tomar decisiones en tiempo real. Como desventaja debe mencionarse su bajo poder de penetración en México. Dado que la hemorragia normal o excesiva después de una operación ocurre en un 3 a un 11% de todos los pacientes, se requiere una exploración quirúrgica en aproximadamente 5% de los pacientes, en los cuales se identifica una hemostacina adecuada en alrededor de un 50% a 60% de los sujetos. Es un incremento con un incremento de la mortalidad de 3 a 4 veces. Es muy útil guiar el tratamiento de la causa de la hemorragia en tiempo real y hace posible disminuir los requerimientos de transfusión por el uso de la tromboelastografía. Tratamiento. El tratamiento médico incluye la transfusión de plaquetas en forma empírica y protamina cuando esté indicado. El plasma fresco congelado debe solicitarse con posterioridad. Puede ser necesaria la transfusión de plaqueta globular en este escenario. En la hemorragia más grave se administra plasma fresco congelado y plaquetas de manera simultánea en forma empírica. Solo de manera ocasional se utilizan crioprecipitados y factor 7 activado. Cuando fracasa el uso de plasma y plaquetas, dos situaciones exigen un regreso urgente al quirófano: la hemorragia excesiva y persistente y el tamponamiento cardíaco. La protamina. Protamina. El sulfato de protamina es un fármaco indicado para revertir por unión molecular los efectos anticoagulantes de la heparina. Hoy en día se produce a través de biotecnología recombinante. Este medicamento está indicado para el tratamiento de pacientes con hemorragia por sobredosis de heparina, en pacientes sometidos a un procedimiento cardiovascular con circulación extracorpórea que necesitan neutralizar el efecto de la heparina utilizada. En la actualidad, el uso de la circulación extracorpórea, en la que se usan grandes cantidades de heparina para evitar la coagulación de la sangre en el circuito extracorpóreo, se vigila a través del tiempo de coagulación activado. Al inicio de la operación y también antes de la administración de la heparina se toma un control que debe de ser normal. Luego se vigila el tiempo de coagulación activado hasta alcanzar las cifras deseadas de anticoagulación requerida y al final de la operación se obtiene otro control. A continuación se neutraliza la heparina circundante, por lo que se toma un TCA, o sea, un tiempo de coagulación activado al final de terminar la circulación extracorpórea, el cual se espera normal, lo que indica que toda la heparina utilizada ha sido neutralizada, por ende. Y se considera esto que la protamina se une a la heparina, aunque si se administra en ausencia de heparina circundante puede actuar como anticoagulante. Su uso en el transoperatorio es aceptable y útil en el posoperatorio. En el caso de un paciente con TCA normal, puede ser cuestionable su utilidad si se emplea de forma empírica. Por otro lado, la protamina no es benigna y puede causar hipotensión durante su administración, sobre todo en pacientes diabéticos. Con inestabilidad hemodinámica resulta de la liberación del tromboxano, que induce vasoconstricción pulmonar, bradicardia e hipotensión, y produce una insuficiencia cardíaca derecha.
Antifibrinolíticos. La terapia antifibrinolítica con derivados de la lisina, como el ácido amino, aminocaproico y ácido tranexámico, o los inhibidores de la proteasas, como la aprotimina, han sido de las principales medidas para reducir las pérdidas sanguíneas perioperatorias en la cirugía cardíaca e intervenciones de alto riesgo. Los análogos de la lisina, como el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico, están indicados como intervenciones terapéuticas para limitar la necesidad de transfusión y disminuir la hemorragia. Su perfil de seguridad es mejor que el de la a- aprotimina. El ácido aminocaproico es un fármaco que ha superado la prueba del tiempo y su uso e indicaciones ha cambiado, pero hoy en día es útil en esos escenarios. Uso en quirófano que apoyo como apoyo en la tromboelastografía y pacientes con factor de riesgo como la circulación extracorpórea prolongada y la insuficiencia hepática, a la cual pueden añadirse la congestión pasiva crónica del hígado. Desmopresina. El uso el acetato de desmopresina es poco razonable para atenuar la hemorragia excesiva en ciertos pacientes con difusión plaquetaria específica y que responden a estos agentes, ujú, como disfunción plaquetaria causada por la circulación extracorpórea, disfunción plaquetaria urémica o enfermedad de von Willebrand tipo 1. El uso profiláctico sistemático no es recomendable para reducir la hemorragia o la indicación de transfusión después de una operación cardíaca en la que se utiliza circulación extracorpórea. Numerosos estudios, incluidos tres metaanálisis que evalúan la eficacia de utilizarla para limitar la hemorragia en cirugía cardíaca, no fundamentan su uso en forma profiláctica. Factor 7 recombinante. El 15 de marzo de 1999, el US Food and Drug Administration aprobó el uso del factor 7A recombinante para la hemorragia en pacientes con hemofilia A o B o con inhibidores de los factores 8 y 9. Eh, Este, este producto se ha estudiado de forma prospectiva en diferentes operaciones selectivas, incluidas las prostatectomías retropúbicas, resección hepática e intervenciones cardíacas. Estos estudios pequeños han mostrado una reducción de los requerimientos de transfusiones en los pacientes tratados, pero un bajo beneficio en la mortalidad o la mejoría a largo plazo. Es claro que se requieren estudios bien diseñados con ensayos clínicos que puedan mm, que prueben una hipótesis para guiar a los clínicos en el quirófano. La utilidad de cuidados intensivos y de esta manera es posible considerar la aplicación de este potente pero costoso fármaco y cuyo uso puede provocar mortalidad. Mm, Tri- Trita Pepe y colaboradores demostraron que la terapia de rescate con este producto es efectiva para reducir los requerimientos de transfusión, corregir la coagulopatía y controlar la hemorragia que pone en riesgo la vida en individuos con disección aórtica aguda que requieren una cirugía con paro circulatorio hipotérmico profundo. Todos los pacientes recibieron ácido tranexámico y esto no es un producto novedoso. El factor 7 en el cuarto de operaciones o en la unidad de cuidados intensivos, al final de un protocolo de transfusión, en el cual la hemorragia significativa fue evidente a pesar de la renovación radical y la exposición quirúrgica exhaustiva. Cuatro personas necesitaron una segunda dosis del medicamento debido a la persistencia de la hemorragia. En cuanto al uso del factor recombinante 7A, casi toda su experiencia es empírica. Hasta que no se disponga y documente una mayor evidencia, el uso de este fármaco debe de ponderarse en relación con su riesgo y beneficio y solo se recomienda como terapia de rescate para hemorragia grave intratable, sin una fuente quirúrgica reconocida y sin respuesta al tratamiento regular después de procedimientos cardíacos que utilizaron circulación extracorpórea. Se necesitan estudios prospectivos multicéntricos controlados con placebo y doble ciego con un adecuado poder estadístico, especialmente en el campo de la cirugía cardíaca con paro circulatorio e hipotermia profunda. En esta área es pequeña y el riesgo de mortalidad
de morbilidad, como por insuficiencia renal aguda, enfermedad vascular cerebral y morbilidad son elevados. El alto costo de este producto es alrededor cuesta de $7,000 para una dosis simple de 70 microgramos por kilogramo en un paciente de 70 kilos y las circunstancias externas y las circunstancias extremas para las que se administra en un reto, deben convertir en un reto para los comités de revisión institucionales la aprobación de su uso. Por último, debe señalarse que la administración del factor 7 recombinante alfa debe utilizarse como terapia de rescate y como dato adicional nunca en sujetos mayores de 65 años. Conclusiones, la hemorragia mayor habitual figura dentro de las principales complicaciones de la cirugía cardíaca. Su efecto en el pronóstico establece la necesidad de conocer su fisiopatología, así como también los métodos necesarios para instituir una adecuada prevención y terapéutica. Además, no debe de perderse de vista que su tratamiento implica efectos secundarios en lo absoluto insignificantes y que esto debe de obligar a los hospitales que practican ese tipo de procedimientos a crear protocolos terapéuticos para establecer una prevención y tratamientos adecuados. Por último, nos deja una tabla 8 que resume absolutamente todo lo que se dice y que incluso nos pone la clase de recomendación y el nivel de evidencia que tiene cada una de estas. Yo creo que es importante que nos quedemos con las definiciones de hemorragia mayor orbital, las etiologías más frecuentes y por supuesto los criterios de la exploración quirúrgica. Primera hora mayor a 500 mililitros, segunda hora mayor a 400 por hora. A partir de tercera hora, más de 300 mililitros por hora. Y cuarta hora, mayor a 200 mililitros por hora. Y bueno, ese ha sido todo por este día. Espero que les sirva mucho y pues cuídense mucho. Hasta luego.